Recibe un cordial saludo desde tu canal El Faro Informativo, el canal que te guía hasta las mejores y más variadas noticias del acontecer nacional. Los representantes de la Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio, VPEX, hicieron un llamado con sentido de urgencia a los países que participaron en la aprobación del TIAR para Venezuela para instarlos a replantear el uso de la fuerza, que, por cierto, más nunca hemos oído nada sobre el TIAR luego de su aprobación. Así que cabe preguntarse, ¿qué venía después de la activación del TIAR? Quizás la pregunta más acertada la haya dado el canciller de Chile, Teodoro Rivera, quien propuso trabajar con aliados para cortar las comunicaciones de Venezuela, cerrar su espacio aéreo e implementar un bloqueo naval. En septiembre pasado, con 16 votos favorables, fue activado el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, mejor conocido como el TIAR, en contra del régimen venezolano. La motivación principal para impulsarlo fue el apoyo que Nicolás Maduro le brinda a los grupos rebeldes para atentar contra Colombia. Sin duda ha sido una medida importante, pero no suficiente, ya que en menos de un mes, Maduro lanzó una embestida en Ecuador conjuntamente con el expresidente Rafael Correa para derrocar al presidente Lenín Moreno. Macri también hizo su jugada antes de su salida y para colaborar con la querella en contra del régimen, hizo renunciar a Paula Bertol en la OEA para designar un diplomático de carrera afín al PRO. Se trata de dejar contento al presidente norteamericano, complicarle las relaciones al futuro gobierno y mantener la agresión contra Venezuela. Todos los detalles a continuación, así que no te pierdas las mejores noticias del día. Pero antes de comenzar, no olvides suscribirte a nuestro canal. La Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio, VPEX, se mostró preocupada por los hechos violentos ocurridos primero en Ecuador y posteriormente en Chile, donde se presume la intervención del régimen de Maduro. Las declaraciones emitidas por el presidente de la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, dejan en evidencia la participación del régimen de Venezuela en las acciones desestabilizadoras realizadas en varios países de América Latina, entre ellos Perú, Ecuador y Chile, expresó VPEX en un comunicado. Para los exiliados en Miami, América Latina debe evaluar la situación y entender que la única solución es una salida de fuerza de acuerdo con los convenios internacionales. Hacemos un llamado con sentido de urgencia para Venezuela a replantear el uso de la fuerza, lo cual no fue considerado en el primer acuerdo y que es necesario considerarla dadas las circunstancias. Los países de América Latina deben entender que si no se acaba con el Estado fallido que representa Venezuela, las democracias de la región están en peligro y con ello la paz del continente. El gobierno de Sebastián Piñera sí entiende esta situación y ha mencionado que está dispuesto a trabajar con sus aliados para cortar comunicaciones con Venezuela y cerrar su espacio aéreo y naval. Chile busca incrementar la presión contra Nicolás Maduro y advirtió que si el régimen se niega a convocar elecciones libres, el gobierno de Sebastián Piñera auspiciaría junto a sus aliados un bloqueo total contra Venezuela. La comunidad internacional insiste en la necesidad de que en el país suramericano se lleven a cabo comicios libres y democráticos para lograr la salida de la dictadura. Para ello, Chile acudiría a este nuevo método de presión que se sumaría a las sanciones ya implementadas por Estados Unidos. Durante una entrevista con el diario Financial Times, el canciller chileno Teodoro Rivera aseguró que el gobierno de Piñera está dispuesto a trabajar con sus aliados para cortar las comunicaciones de Venezuela, cerrar su espacio aéreo e implementar un bloqueo naval si Maduro no atiende al llamado internacional. Rivera también alertó que si en un corto lapso no hay una solución a la crisis, el número de refugiados venezolanos podría aumentar a entre 7 y 8 millones para el año que viene. Eso ejercerá una presión muy grande sobre los países de la región y podría tener un efecto desestabilizador. Otro que hizo su aporte para desarticular al régimen de Maduro fue Macri, quien de salida hace el trabajo sucio para Donald Trump. La alianza entre Italia y Estados Unidos se remonta al Imperio Romano. Mandó Donald Trump mientras en la Argentina su amigo Mauricio Macri en campaña arengaba: que se escuche en todo Corrientes, pero estaba en la provincia de Chaco.
están hermanados por un rasero cultural de cuarta y bien clasista en cuanto importa más el poder del dinero que el conocimiento. Por lo menos los dos coinciden en sus dificultades con historia y geografía y en otras cuestiones, como Venezuela. Macri se desvive por halagarlo. 10 días antes de los comicios en los que todo el mundo da por descontado que no tendrá reelección, que será rechazado por la absoluta mayoría de los argentinos, sin siquiera segunda vuelta, tomó decisiones estratégicas para beneficiar los intereses de Donald Trump en la región, pero que compromete el planteo más democrático y pacífico del futuro gobierno. Ante el inminente derrumbe de su presidencia, Macri hizo renunciar a Paula Bertol como representante del país en la Organización de Estados Americanos y ordenó al canciller Jorge Fauri que la reemplace por un funcionario de carrera allegado al PRO a través del secretario de Asuntos Estratégicos de la Cancillería, Fulvio Pompeo. Bertol es un cuadro destacado del PRO. Ha sido legisladora por la ciudad y diputada nacional. Su designación se correspondió con la decisión de Washington de convertir a la OEA en la herramienta principal de su ofensiva para recuperar el petróleo de Venezuela, una prioridad de la política norteamericana para la región. Felipe Solá, posible futuro canciller de Alberto Fernández, si gana las elecciones, denunció estos cambios en la Cancillería como escandalosos y de mala fe, y explicó en declaraciones periodísticas que Bertol no cumplió su mandato como embajadora, renunció para la campaña y nombraron a un embajador de carrera que piensa parecido en la OEA, donde se discuten cosas donde nuestro pensamiento es distinto al del gobierno. Como la de Bertol fue una designación política, hubiera tenido que renunciar al cambiar el gobierno. Ahora el nuevo representante tendrá que ser removido por decreto. Macri hizo renunciar antes de tiempo a Bertol con la excusa inverosímil de que la necesitaba en una campaña que ya está en su tramo final. Antes de renunciar, la dirigente aprobó una convocatoria al TIAR impulsada por Estados Unidos para estudiar un plan conjunto de agresión a Venezuela. Entre los puntos que incluyó esa decisión se indica que una de las medidas que se podrá tomar será identificar o designar personas y entidades asociadas al régimen de Nicolás Maduro, involucradas en actividades ilícitas de lavado de activos, tráfico ilegal de sustancias, amenaza y su financiación, y vinculadas a las redes de delincuencia organizada transnacional, a los fines de utilizar todas las medidas disponibles y disponer el congelamiento de sus activos ubicados en los territorios de los estados, partes del TIAR. Durante la administración de George Bush, Estados Unidos retuvo en distintos países a personas acusadas de subversión y las mantuvo desaparecidas en campos de concentración como el de Guantánamo. El documento que firmó Bertol en Nueva York, con la anuencia de Macri, habilita investigar, perseguir, capturar, extraditar y sancionar. Durante el debate electoral, Alberto Fernández advirtió sobre la posibilidad de que esa decisión de política exterior que tomó el macrismo, junto a otros gobiernos reaccionarios de la región, sea usada para legitimar una invasión a Venezuela. El desarrollo del trance con Venezuela puso en evidencia el papel hegemónico de Estados Unidos en la OEA, porque el país que exigió la intervención del TIAR fue la delegación venezolana que representa a un grupo de la oposición y no al gobierno que ganó las elecciones. Juan Guaidó fue reconocido como presidente de Venezuela por una minoría de países influenciados por Washington. En vez de buscar una solución pacífica, el gobierno de Macri ha sido uno de los más entusiastas en acompañar la escalada de Donald Trump. En un gesto que a esta altura tiene una proyección puramente simbólica, Macri reconoció hace pocos días a la representante de Juan Guaidó, Elisa Trota, como la única embajadora de ese país en Argentina, y dejó trascender que no renovará la visa a los diplomáticos venezolanos reales. Si Macri ganara las elecciones, este proceso hubiera provocado una escalada que pasaría por la expulsión de los diplomáticos que representan al verdadero gobierno de Venezuela, él que a su vez hubiera tenido que expulsar a representantes de negocios argentinos en ese país. Pero Macri ha sido el gran derrotado y el único objetivo de estas decisiones ha sido poner obstáculos a su sucesor, sobre todo en la relación con Donald Trump, quien tendrá que ser necesariamente un interlocutor importante en la negociación de la deuda. De esta manera, Macri le hace el trabajo sucio a Washington.
Ya lo hicieron antes. Trabajo sucio fue la frase que usó el exministro de Economía Alfonso Prat Gay 6 meses después de que asumiera Macri, cuando explicó en Nueva York que había dolarizado las tarifas y eliminado los obstáculos para pagarle a los fondos buitre y tomar deuda. Y así terminamos por el día de hoy, pero pronto nos veremos en otro interesante video de tu canal, El Faro Informativo.